Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para De Política, bueno, esta nueva edición del programa. Y bueno, ¿no? José Manuel Villalobos es actualmente director del Instituto de Derecho Electoral. Instituto Peruano de Derecho Electoral. Peruano de Derecho Electoral. Bien, señor Villalobos, quería hacerle bastantes consultas, ¿no? Respecto a cómo está desarrollándose esta campaña electoral, ¿no? En una difícil situación por la pandemia de la COVID-19. Y quería hacerle una pregunta que justamente usted ayer en su Twitter comentó, que se estaba, se estaba deslizando esta posibilidad de que las elecciones presidenciales puedan ser suspendidas a partir de una declaración de la ministra Pilar Mazzetti respecto a que estaban evaluando conforme iba la situación, el desarrollo de la pandemia. ¿Esta posibilidad es viable? Usted ha señalado, ¿no?, que esto, si se impide la realización de las elecciones generales, es causal de vacancia presidencial, y eso está correcto. Sí, creo que la declaración de la ministra no ha sido comprendida en todo su contexto. En realidad ella habla de que obviamente hay una preocupación porque la pandemia está pasando por una nueva ola y se están incrementando los casos, Claro. no solo de contagios, sino de muertes lamentables, ¿no? Pero ella también señala en esa declaración de que se han evaluado elecciones en otros países donde no ha habido mayor repercusión, una vinculación entre el virus y el proceso electoral, porque en realidad para el proceso electoral hay protocolos que se han aprobado y que son similares a los que se están utilizando para todas las actividades económicas y sociales que se vienen implementando en el país. Pero sí es una preocupación. Sin embargo, hay que dejar en claro que las elecciones no las hace el gobierno, no las hace ningún ministerio, no las hace ninguna una entidad pública del gobierno, del Ejecutivo, sino que la elección está a cargo de la OMPE, que es un órgano constitucional autónomo que no depende del presidente de la República ni tampoco depende del Congreso. Entonces, es muy difícil, digamos, pensar en una postergación, más allá de que podría ser necesario en caso pues estemos ya todos confinados por la pandemia. Sin embargo, para esa situación se tendría que llegar a un acuerdo político con el Congreso para buscar una salida legal, porque no depende de un decreto del presidente suspender las elecciones, porque además eso sería una causal de su vacancia, sino que el Congreso tendría que ver una ley, una salida ahí de cómo aprobar una ley, porque además existe otra ley que impide aprobar leyes en este momento para el proceso electoral en curso. Claro. Tenemos un candado ahí para solucionar el problema. Ahora, y justamente eso iba en relación, por ejemplo, a lo que mencionaba, por ejemplo, en una entrevista a otro medio de comunicación, por ejemplo, el jefe de Idea Internacional, Percy Medina, que él mencionaba, ¿no?, que otros países, ¿no?, como Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, el propio Venezuela también celebraron elecciones en esta pandemia, y de alguna forma, viendo cómo desarrollaron, tampoco se vio, ¿no?, que bueno, se desarrolló con normalidad, ¿no?, y guardando también los protocolos sanitarios. Sí, hay que ver, por eso hay que tomar la experiencia de otros países. Mira, en pleno pico de la pandemia, al inicio, cuando todos los países del mundo estábamos afrontando esta situación, Corea del Sur hizo unas elecciones, claro, con todos los protocolos sanitarios y no hubo mayores problemas. Lo ha hecho Chile, lo ha hecho Colombia, acá en la región, pero además Ecuador lo va a hacer ahora en febrero, presidenciales, y Chile va a hacer unas elecciones el mismo día que nosotros. Entonces, Honduras también igualito, también más sí, República Dominicana ha hecho. Es decir, hay experiencias ya que le permiten a la OMP tomar las medidas para llevar a cabo las elecciones en pandemia. Definitivamente van a ser atípicas, va a haber mucho ausentismo probablemente, pero veo muy difícil postergarlas, suspenderlas, porque además depende el momento en que se lleguen a decidir, por ejemplo, si se quiere suspender. Va a haber dos candidatos que están ahí con opciones de entrar a segunda vuelta y que si se posterga la elección, luego podrían perder sus opciones, tener un traspié en la campaña. Entonces, y en todo caso eso solo favorecería a los que no tienen una expectativa de entrar en segunda vuelta y darles un chance adicional de campaña los podría favorecer. Entonces es muy compleja la decisión de postergarlos. Claro. Ahora, ¿cómo considera usted, por ejemplo, algunas medidas que la OMPE ya, bueno, ha sacado, ¿no? Por ejemplo, ampliar la franja horaria para que vayan los electores a los locales de votación, e incluso, ¿no?, también proponer estos horarios escalonados, como también se estaban dando
no sé si usted recuerda, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia, ¿no? Los trabajos también, a tal hora salía un grupo, a tal hora salía otro grupo. ¿Cómo considera estas medidas que, por ejemplo, la OMPE ya ha podido sacar, ¿no? Ha podido proponer para que no haya estas aglomeraciones, ¿no? En los locales de votación. Sí, precisamente el Congreso dio la ley 31038 que encargó a la OMPE conjuntamente con el Ministerio de Salud a aprobar protocolos sanitarios para llevar a cabo las elecciones en pandemia. La OMPE ha aprobado 7 protocolos de bioseguridad para las elecciones y algunas otras medidas, como tú has dicho, la misma ley estableció que la jornada de votación pase de 8 horas a 12 horas, es decir, un mayor tiempo para poder votar. Y la OMPE está proponiendo el voto escalonado a razón de que en función a tu último número, último dígito de tu DNI, tú vayas a votar empezando por el 0, si no me equivoco, del 7 a 9, el 1 de 9 a 10, del 2 de 10 a 11, hasta las 7 de la noche. Con lo cual, si se respeta ese voto escalonado, digamos, se mantendrían los flujos, digamos, de manera moderada en los locales de votación y se evitarían las aglomeraciones, pero eso dependerá de que la gente cumpla el voto escalonado, porque tampoco es obligatorio. Yo, por ejemplo, mi DNI acaba en 1, entonces yo tendría que ir a votar en el primero o en el segundo turno, pero yo podría no hacer caso, ir al último turno. Nadie me va a impedir a votar, pero ya estaría yo desarmando toda la organización. Claro, ok. Vayamos a la campaña, señor Villalobos, y por ejemplo, quería preguntarle, en parte también lo que señalaba, ¿no? la ministra Massetti, ¿no? Sobre este tema, ¿no? De evaluar, ¿no? Una postergación de las elecciones, pero también se daba por la campaña que estaban haciendo los candidatos, ¿no? Muchísimos candidatos hemos visto, ¿no? En medios de comunicación que infringen los protocolos de bioseguridad. Hacen estas actividades con muchas personas. Por ejemplo, hace un momento en Twitter acaba de salir, ¿no? Que la policía intervino al candidato César Acuña mientras estaba realizando una actividad donde había muchísimas personas que no estaban respetando las medidas de bioseguridad, las medidas sanitarias, ¿no? Estos protocolos, ¿no? Bueno, de alguna forma se demandaban, han llegado, se podría decir, están llegando demasiado tarde, porque mire, hemos visto, ¿no? El expresidente Vizcarra, ¿no? Que paradójicamente él mencionaba cuando estaba como jefe de Estado, ¿no? Que no haya ese tipo de aglomeraciones. También otros candidatos que vemos que abrazan a sus simpatizantes. ¿Cómo observa esta actuación de los candidatos en plena pandemia? ¿Cree que es una falta de responsabilidad, ¿no? De comportarse de esta manera? Sí, lo que tengo que señalar es que no hay protocolos de bioseguridad para la campaña específicamente. La OMPE tiene protocolos para la realización del proceso electoral, para la elección, pero no le compete, o la ley no le encargó a la OMPE, tampoco al jurado, aprobar protocolos para la campaña, porque la campaña se entiende que es un ejercicio libre, digamos, de los candidatos. Sin embargo, estando en esta pandemia y estando en estado de emergencia, hay un marco general que se debe cumplir sobre el estado de emergencia y sobre la emergencia sanitaria. Es decir, no requerimos un protocolo adicional porque ya se sabe cuáles son las medidas que uno debe cumplir en la pandemia. Distanciamiento, uso de mascarilla, no aglomeración en espacios cerrados, en espacios públicos, pero con debido distanciamiento. Es decir, los candidatos saben cuáles son las medidas que deberían adoptar y sin embargo las están incumpliendo. Porque hay estas actividades. Las están incumpliendo definitivamente y entonces dos cosas, o la policía se da el trabajo de hacerlos cumplir o ellos se autorregulan o de lo contrario es la misma sociedad, los electores, lo que castigan a esos candidatos que hacen campaña poniendo en riesgo la salud de los electores y por lo tanto no se debería votar por ellos. Ok. Quisiera también preguntarle, ¿no? Por los casos que están pendientes, también por estos temas de tachas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de César Acuña, ¿no? Ya ha quedado al voto, ¿no? El tema, ¿no? De esta supuesta no declaración, ¿no? De un inmueble, ¿no? Y el caso de Hernando de Soto también que ha salido en los últimos días, ¿no? Respecto a sus estudios. ¿Cómo observa estos casos, ¿no? De César Acuña? Usted mencionaba en su Twitter, ¿no? De que César Acuña ha cambiado su estrategia legal, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? Y Hernando de Soto aún es una incógnita porque él tiene que demostrar, ¿no?
bueno, bachiller por la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Esos 2 años que, bueno, muchos expertos señalan, ¿no? Que no amerita, ¿no? Que se le pueda otorgar el grado de bachiller. Y en el caso del expresidente Vizcarra, que también ya presentó una apelación porque también fue excluido, ¿no? Por no declarar unos inmuebles. Sí, en el caso de César Acuña ya la audiencia fue el día viernes, es decir, ya el día de hoy, martes, debería estar resuelto el caso, pero aún el jurado no publica. Deben estar todavía analizando, como dije yo en mis redes sociales, hay un cambio de estrategia que genera algunas dudas sobre si el documento que César Acuña ha presentado a última hora eh, es veraz, porque en primera instancia no lo dieron a conocer. La ventaja que tiene, digamos, es que tiene la legalización de un notario, entonces el jurado yo me imagino que el jurado va a ponderar si el notario lo ha legalizado, ya el notario da fe pública, el jurado no podría poner en duda que ese contrato es válido y es del 7 de diciembre. Si es así, va a salvarse, digamos, la Acuña y va a volver a la competencia. Vamos a ver cómo resuelve eso. La duda para el jurado es por qué, si tenías el contrato del 7 de diciembre, por qué cuando te hicieron la observación en primera instancia no lo presentaste. Ahí Acuña dijo, su personero dijo que era un error del sistema de que el jurado no haya jalado la información y que en todo caso se anote finalmente que es una propiedad de Acuña, pero luego en la apelación dice, no, ya no es mi propiedad. Desde el 7 de diciembre se la vendía a mi hijo Richard. Y encima el contrato tiene una falla porque en la introducción el nombre de Richard, el apellido materno de Richard está mal consignado porque Richard Acuña apellida Núñez, no Peralta como su padre. Pero todo eso siembra esa duda que de repente el jurado toma, ¿no? Como que el señor Acuña no ha sido, se podría decir, muy transparente, ¿no? Con declarar todas sus propiedades. Bueno, lo que pasa es que la ley exigía declarar todas las propiedades y él no declaró una, ¿no? Tenía 18 propiedades, se olvidó declarar una porque estaba en trámite de calificación en registro público. El sistema no lo podía jalar porque todavía no figuraba su nombre, pero él ya había ingresado el título, la minuta y la escritura pública que acreditaba que lo había comprado. Esa era la discusión. En el caso de Hernando de Soto, pues también, ¿no? Tiene unas inconsistencias en la hoja de vida, con los estudios que él ha declarado. Hay que evaluar, el jurado tiene que evaluar la relevancia, la trascendencia de esa información, ¿no? Si ha querido mentir o no. Yo encuentro algunas particularidades. En la hoja de vida en todo momento señala que no hay inscripción en su MEDU, por lo tanto no ha querido inmolarse un título. Creo que comete un error ahí de considerar que sus estudios de generales letras de 2 años es un bachillerato, porque acá en el Perú no es un bachillerato. Recordemos que él estudió en el extranjero también, entonces puede que le haya dado denominaciones que afuera se puedan dar. Eso lo va a tener que evaluar el jurado seguramente en su momento, ¿no? Y en el caso de Vizcarra, fue excluido, ¿no? Por no declarar. Específicamente lo que él no había declarado es si es que unas acciones que él tiene sobre una empresa le generaron renta o no, es decir, le dieron utilidades en el 2019. Él señaló que no, o sea, señaló como utilidad cero. Y entonces la decisión de excluirlo a Raúl Vizcarra no ha sido unánime, ha sido por mayoría. La jueza que preside el jurado de control especial en un centro y el ciudadano que es el tercer miembro han considerado que él habría omitido información. Pero el segundo miembro, que es un fiscal, ha señalado que para él no hay omisión porque se debe evaluar que esa empresa tenía el RUC suspendido en SUNAT hace varios años. Si una empresa tiene el RUC suspendido hace varios años, no tiene actividad comercial. Por lo tanto, no ha generado ningún movimiento de dinero y por lo tanto Martín Vizcarra no tenía renta que declarar. Eso es lo que va a tener que evaluarse en la apelación. Ok. Ahora, justamente, pero en el caso de Vizcarra, por ejemplo, llama la atención un poco que pasó de 4 propiedades registradas en el Jurado Nacional de Elecciones del 2016 a 26, ¿no? A mí también me llama la atención, es muy raro que, sobre todo cuando uno ha sido servidor público, ¿no? Y cómo es que tu patrimonio se incrementa de manera significativa. Claro. Sin embargo, eso no está en el ámbito de la justicia electoral analizar, ¿no? La justicia electoral no analiza el desbalance patrimonial, si lo fuera, ¿no?
Acá la justicia electoral lo que ha ayudado, más bien, hoja de vida, lo que ha ayudado es precisamente para tener esa información que es relevante para la opinión pública, porque se trata de un expresidente de la República que ha señalado que de 4 propiedades en pocos años ha pasado a 26. Él ha cumplido con declararla y dentro del marco electoral él ha declarado y en ese caso no hay objeción. En la vía penal podrían haber objeciones, ¿no? De cómo es que incrementó tan rápido su propiedad. Ok. Y en síntesis, los 3 candidatos, César Acuña, Armando de Soto, Martín Vizcarra, si son excluidos, usted como ha señalado, ¿no?, en una entrevista, ¿no?, brindada al Diario del Comercio en diciembre del 2019, ¿sería un exceso de formalismo? Sí, yo desde el año 2016 en realidad mantengo la opinión de que el juez electoral debe, digamos, hacer prevalecer el principio de la participación por encima de cualquier formalismo cuando se pueda, ¿no? Porque también es cierto que si no se cumple el formalismo, pues no se respetaría el principio de legalidad y en realidad cualquiera podría postular sin respetar los requisitos, ¿no? Sin embargo, hay que hacer una ponderación si el incumplimiento de un requisito debe tener una sanción tan drástica como dejarte fuera de carrera cuando podría ser... ¿Qué tipo de sanciones, por ejemplo, se podría aplicar en esos casos? Más que sanciones, subsanar, permitirle que subsane, ¿no? Por ejemplo, si no declaraste, en el caso de Acuña, si no declaró un inmueble, puede llamarle la atención y decirle, no has declarado, y mira, acá está el inmueble, decláralo, ¿no? Pero creo que la sanción es muy excesiva en función de la falta. Las sanciones deben ser equiparables, deben ser proporcionales. Pero bueno, la legislación no ha cambiado mucho y mantiene la sanción de exclusión por omitir información y a veces el juez, cuando es muy legalista, aprueba la ley a rajatabla sin hacer mayor análisis y ponderación, que es lo que se le pide a un juez electoral, porque el derecho fundamental, el derecho a la participación es fundamental, entonces no se puede restringir así porque sí el ser candidato a una persona, además que te altera todo, toda la elección. Recordemos lo que pasó en 2016 con la salida de Guzmán y la Acuña, cómo se reconfiguraron las tendencias electorales. Lo mismo pasaría ahora. Imagínate que salga Acuña, que salga de Soto, y el mismo Vizcarra, pese que es candidato al Congreso, le ha dado un peso... Un poco de bolsón de votos a Daniel Salaverry. Y también reconfiguraría la distribución de escaños, sobre todo en Lima, ¿no? Entonces, hay que analizar esas variables que podrían cambiar todo el escenario y finalmente influir en el resultado, y ya dejarían las elecciones de ser competitivas, ¿no? Porque tendrían un factor negativo que las ha alterado. Ok, quería preguntarle, este mismo criterio de bueno, priorizar el derecho a la participación también aplica en los casos del APRA y del Frente para la Esperanza. El APRA, se retiró, ¿no? Pero ellos perdieron, ¿no?, estas apelaciones, ¿no?, que presentaron para que puedan terminar de inscribir a todos sus candidatos al Congreso. Y el Frente para la Esperanza de Fernando Olivera también buscaba, ¿no?, que se le podría escribir a su partido para que puedan participar en las elecciones. ¿Cómo ve esos casos? ¿O son diferentes? Definitivamente, y si tú revisas las resoluciones, tanto en el caso del APRA y de Frente Esperanza, la decisión ha sido tomada por voto dirimente, es decir, hubieron 2 magistrados que estuvieron a favor de que el APRA participe y hubieron 2 votos que fueron los que finalmente inclinaron Es muy dividida. Muy dividida. O sea, significa que en el mismo pleno del jurado hay una tendencia más formalista, legalista, y otra que pondera los derechos a la participación. Pero como son 4 miembros en este momento, el presidente tiene voto doble y él divide. Entonces, eso es lo que ha pasado. En el caso del APRA sí hay algunas reflexiones. Ellos también deben reconocer que el haber llegado a esta situación crítica obedece mucho a errores del personero, de estrategia, ¿no? Haber decidido a última hora escribir la lista y sobre todo centralizarlo todo en Lima cuando pudo haberlo hecho a nivel nacional, pues parte de lo que está pasando es culpa de ellos también. En el caso del Frente de Esperanza sí es a mí me preocupa mucho lo que ha pasado porque le faltaban solo 3 días al Frente de Esperanza para inscribirse, ¿no? Creo que ha sido un exceso sacarlos de carrera porque iba a ser el único partido que en plena pandemia, con nuevos requisitos, logró prácticamente, le dijeron, preséntate el 30 de septiembre tu solicitud, y hicieron todo un trabajo. presentó el 29, ha corrido todo el procedimiento,
la ley solo le daba hasta el 22 de diciembre para estar inscrito y él recién el 20 publicaron su síntesis, tenían 5 días para publicarse y al segundo día de publicación se le cerró la ventana, digamos. Y además es el primer partido que se ha inscrito bajo la nueva ley también, ¿no? Ese iba a ser el primer partido inscrito bajo la nueva ley, pero además en elecciones pasadas el jurado había permitido inscripciones provisionales a condición de que los partidos concluyan su proceso de inscripción. Y Olivera estaba a 3 días. Entonces, creo que ahí también el jurado pudo ponderar y privilegiar la participación. Ok. Quería, para terminar, con dos temas. El primero, la franja electoral. Y esta semana causó también bastante revuelo un poco lo dicho por el señor George Forsyth, que señalaba, ¿no?, que rechazaba el dinero, ¿no?, que se le otorgaba a por el tema de la franja electoral, a que lo puedan invertir en otros temas. ¿Cómo observa también este tema de la franja electoral? Usted ha señalado, ¿no?, que se reparte a cada partido, ¿no?, en igual condición, ¿no?, para que ellos, por consiguiente, puedan elegir a qué medios van a publicitar sus campañas, ¿no? Ellos no tienen la capacidad de contratar, ya simplemente se les otorga esta franja electoral para que ellos puedan poner sus videos, ¿no?, donde puedan difundir sus propuestas, sus candidatos. Sí, es interesante cómo la franja electoral ha cambiado, ¿no? Hasta elecciones pasadas la OMP era la que contrataba con los medios y les asignaba a los partidos los espacios. Ahora la franja se ha democratizado. La OMP solo es un facilitador. La OMP puso un catálogo, abrió un catálogo para que todos los medios de radio y televisión y redes sociales que ofrecen el servicio se inscriban en ese catálogo, señalen ahí los horarios que ofrecían, los precios que ofrecían, ¿no?, con sus ratings. Y entonces luego de eso ya los partidos son los que deciden con cuál medio va a pasar su publicidad. La OMP solo les distribuye, digamos, una cantidad de los 70 millones, se ha dividido entre los 22 partidos, la mitad en porcentajes iguales a los 22 partidos, y la otra mitad sí se le da mayor preferencia a los partidos que ya tienen representación en el Congreso. Digamos que los partidos que están en el Congreso iban a recibir una mayor franja que los que son nuevos, pero igual había para todos. A George Forsyth le tocaba 1,5 millones de soles aproximadamente, que podía utilizarla en diferentes medios, pero ellos han señalado que iban a renunciar pensando que ese dinero va a regresar al tesoro y se puede utilizar para otros fines, como la pandemia, pero no es así, ¿no? Ese dinero no regresa al tesoro, sino que la OMP lo puede disponer para actividades educativas. Okay. Para terminar, señor Villalobos, también quería preguntarle por los candidatos con sentencias. Usted ha señalado, ¿no?, que legalmente ellos, algunos que han cumplido ya sus condenas, pueden postular, pero quería preguntarle si ha habido nuevamente esta falta de compromiso o falta de filtro en los partidos para que personas que hayan sido sentenciadas por diversos temas, ¿no? Por ejemplo, el otro día el Comercio y La República sacaron sendos reportajes, ¿no?, donde habían muchos candidatos que estaban con sentencias por obligación de alimentos. ¿Ha existido esto nuevamente en los partidos, con los postulantes al Congreso y Parlamento andino también? Cada partido seguramente ha evaluado, aunque algunos ahora dicen que echan la culpa a la ventanilla única, ¿no? Todos los partidos tenían la posibilidad de evaluar a sus precandidatos y que ellos declaren ante ellos si tenían estos antecedentes. Porque si bien es cierto, son antecedentes que no les impiden postular legalmente, pues el partido tendría que haber decidido si lleva a alguien que tiene una sentencia por no pasarle alimentos a sus hijos, ¿no? Hay estafadores, hay... Claro, robo agravado también hemos podido... Robo agravado. Pero entonces, una cosa es en el plano legal, ellos no pueden ser impedidos de postular, ellos solo tienen que declararlo, pero el partido sí podría establecer reglas y si ellos quieren no los llevan, ¿no? Pero han decidido llevarlos y algún análisis habrán hecho. Lo que está mal es que le echen la culpa al jurado, a la ventanilla única, ¿no?, cuando ellos han debido hacer su propia evaluación. En parte ha sido también por este tema, ¿no?, de que no se han podido realizar las elecciones primarias, ¿no? Bueno, como se propuso, ¿no?, con la Comisión de Alto Nivel para Reforma Política. Pero ni creas, porque ellos igual han hecho sus internas, han tenido un procedimiento
interno donde los candidatos se han inscrito como candidatos para las internas, ahí han podido presentar su hoja de vida porque la ley se los exige además, y ahí han debido revisar. Lo que pasa es que no han hecho ese trabajo, de repente son personas que pueden tener en sus zonas algún bolsón de votos que si haces tú la evaluación, ¿qué es mejor, no? Sus votos o digamos, dejarlo de carrera por su sentencia, ¿no? Además que cada caso en particular, ¿no? Mucha gente ya tiene una sentencia y puede que ya se haya resocializado, ya cumplido su sanción con la sociedad, no hay que proscribirlos también a todos de por vida, ¿no? Claro. Un caso visible, por ejemplo, es el del señor Urresti, ¿no? Que tiene una condena por difamación. Claro, y entonces hay que evaluar de qué se trata la difamación, ¿no? Mucha de la tendencia en derechos penales llevarla a la vía civil y que no sea delito, ¿no? Que solo sea minimizable. Hay un economista reconocido que encabeza la lista del PPC, ¿no? Que se llama, se me ha olvidado el nombre, pero es el número 1 del PPC, un reconocido economista de las redes sociales, siempre comenta, pero tiene un antecedente, una sentencia por resistencia a la autoridad, ¿no? Entonces, nadie está libre, digamos, de tener problemas con la justicia, ¿no? Ok, bien. Muchas gracias, señor José Manuel Villalobos, por estar en este programa de política para conversar diversos temas que se están dando en la campaña electoral. Muy buenas A tardes. ustedes, muchas gracias.